Se nos suele decir que de religión no se habla, porque es un tema polémico, discutimos y no llegamos a ningún lado, porque al final yo tengo la razón, porque mi religión o mi fe es la correcta. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos hablar de temas trascendentes, de temas que van mucho más allá de nosotros, porque estamos construyendo esta aldea global. Es nuestra responsabilidad hablar de estos temas, construir nuestros nuevos paradigmas, pero sobre todo transformar la fe en amor. Soy Brenda Baluarte y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. El día de hoy vamos a hablar fe y amor. Y para eso tengo a una pastora evangélica para hacer este debate. Alguien que se ha animado a estar aquí en el viaje del héroe. Ella es Lucy Narváez, es pastora de una iglesia en el Nuevo Chimbote. Ella tiene estudios científicos como laboratorista clínico, es bachiller en teología pastoral, se formó en Colombia, tiene un máster en divinidades, ya vamos a preguntar de qué se trata, en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. En el 2017 inició un viaje como misionera por más de 9 países que le ha dado una apertura al mundo muy interesante. Y desde el 2019 es pastora de una iglesia. Así que hoy día en el viaje del héroe vamos a hablar sobre fe y amor. Soy Brenda Baluarte y esto es el viaje del héroe. Perdón, ¿ya comenzaste? Sí. Otra vez, tranqui, no pasa nada. Ok, voy a arrancar ya. Listo. Yo hoy día tengo una persona sumamente valiente y es pastora evangélica, como ya lo mencioné, y está aquí en el viaje del héroe para hablar de un tema tan importante como es la religión, un tema trascendente. Gracias, Lucy, por estar aquí en el viaje del héroe. Bendiciones, Brenda, qué bendición poder estar hoy contigo compartiendo en este espacio que tienes y esperamos que podamos conversar, analizar, dialogar y poder instruir a todos aquellos que están conectados en este momento. Buenísimo. Y el otro día, como te contaba un poquito off the record, ¿no? La gente me dice, no, de la palabra no se debate si no se comparte. Y yo creo que es importante debatir, es importante tener otros puntos de vista, porque nos ayuda a amplificar nuestro marco de referencia, mirar cosas que no estábamos viendo y tener una mayor comprensión. Así que por eso te agradezco. Vamos al primer tema de debate el día de hoy. ¿Se puede, Lucy, hablar de religión con una persona que no practica ningún dogma y una pastora evangélica? ¿Se puede o no se puede? En nuestro diario vivir nos encontramos con todo tipo de personas, con diferentes culturas, con diferentes creencias, y en el diario vivir necesitamos relacionarnos, ¿no? Nos relacionamos con todo tipo de personas y no podemos poner una pared en cuanto a lo que creemos, a lo que pensamos, y más bien ser de una manera empática, comprenderlo su realidad, ¿no? Cada uno tiene su creencia, cada uno aunque algunos dicen no creer en Dios, ¿no? O no tener una religión, que es mucho que decir, pero en algún momento eso deja de qué hablar, ¿no? Y lo único que tenemos que practicar es, si somos cristianos, pues si practicamos alguna relación con Dios, digamos así, ¿no? Porque hay muchos que pueden tener una relación con Dios de alguna u otra manera. Lo único que tenemos que es actuar y amar a aquel que está a nuestro lado, ¿no? De una u otra manera podemos estar con él, ser amigos, pero tal vez no compartimos los mismos pensamientos, pero saber sobrellevar en medio de este mundo tan disparejo, ¿no? Y ahora mucho más, ¿no? El poder compartir, conversar y debatir también, ¿por qué no, no? Y qué interesante lo que dices, porque efectivamente, ¿no? O sea, lo distinto para mí yo lo evado, entonces me cierro y solamente tengo mis hermanos, mis amigos, hermanos evangélicos, solamente me desenvuelvo en este grupo y el resto
son impíos, incircuncisos y están fuera de mi radio de acción, ¿no? Y no me junto con ellos porque me contaminan, porque yo tengo una pureza. De eso vamos a hablar más adelante. Lucy, dijiste algo importante. Dios. ¿Qué es Dios para la iglesia evangélica y para ti que eres pastora? Mira, hace unos 4 años estuve haciendo un trabajo sobre formación cristiana, y la formación cristiana viene desde la niñez, y dentro de mi trabajo nos dejaron que encuestemos a niños y les hagamos 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y para qué está Dios? Tenemos de y, tarea esas preguntas ahora. ajá, y esa encuesta lo hice a una niña de 5 años, a mi sobrino, que en ese tiempo tenía 10 años, porque él tiene 14 años, y a otros niños menores a 3 años, ¿no? Ahora, las respuestas son distintas cuando tú creces en un ambiente cristiano, ¿no? Y las respuestas a hoy hay colegios que no te enseñan, se ha prohibido la educación religiosa, ¿no? Y peor si en la casa no tienen a Dios en su lugar, ¿no? O sea, vive una religiosidad. Entonces, yo me hice muchas veces la pregunta, tengo un concepto de quién es Dios. Para mí Dios es soberano, para mí Dios es mi autoridad, para mí Dios es mi razón de vida. Y los niños, en la manera como ellos dieron la respuesta, la niña de 5 años decía, ¿quién es Dios para ti? Pues Dios es Dios. No, yo, tan fácil, ¿no? Para mi sobrina de 10 años era, ¿y quién es Dios para ti? Es el Todopoderoso. Entonces, de acuerdo a cómo va la crianza desde los niños, nosotros podemos hacer nuestro concepto de Dios, ¿no? Ahora ya cuando somos grandes, ya comenzamos a poder nosotros a pensar en el estudio teológicamente, ¿no? Teos, Dios, logía es estudio. En mi estudio, en mi manera de ser, de relacionarme, de vivir, comienzo yo a hacer mi concepto de Dios, y para mí Dios es soberano, es todo. Y ahí viene un punto, Lucy, que para mí es crucial mencionarlo y que creo que es de quiebre, ¿no? Has hablado del cristianismo y de la educación. Efectivamente, en los colegios aquí en Perú se enseña como religión la religión católica, pero no es la única religión. Y eso es un punto importante, porque si nos enseñan religión, nos deberían enseñar religiones comparadas. Segundo, lo que has mencionado, la formación y la percepción que nosotros tenemos del mundo desde niños es aquello que nuestros padres nos enseñan, no es aquello de que el mundo que nos rodea nos va enseñando. Y aquí yo creo que hay un punto que me parece crucial para poder entrar ya al tema de fondo. El movimiento cristiano, como tú has dicho, es un movimiento que se crea a partir, obviamente, de la muerte de Jesús. Pero cómo se interpreta el cristianismo, ¿no? Y yo creo que ahí es una parte peligrosa, porque me ha tocado conocer a muchísimas personas que me dicen, la Biblia es la palabra de Dios y no se contradice por ningún lado, la Biblia no la puedes tocar, no la puedes modificar, y entonces no se puede debatir y es lo que es. Y entonces yo pienso que se vuelve peligroso porque de pronto viene una persona que toma este libro, que lo quería tener a la mano, lo voy a traer porque la tengo a la mano, ahora vamos a movernos aquí un poquito, toma este libro, lo abre y lo interpreta de una manera inspirada. Y entonces yo me pregunto, ¿qué sucede con la historia? ¿Qué sucede con la arqueología? ¿Qué sucede con la antropología, con la sociología, con los idiomas? Entonces, ¿cómo, Lucy, tú miras esta idea de que la Biblia no tiene contradicciones? Mira, la Biblia es un libro pues sagrado, ¿no? Pero es el libro de los libros, que en toda biblioteca tiene que estar, y es el libro más vendido mundialmente, ¿no? Y aún en los países que está prohibida la Biblia, ¿no? Ese prohibido es porque los jefes, los caciques, los líderes saben qué hay en ella, y saben que en ella hay vida. Dentro de mi proyecto de vida, creo que lo leíste, yo tengo un proyecto con los países arábicos,
Imagínate que ellos que no están prohibidos de leer la Biblia, que ellos tienen su Corán, tienen sus leyes, sus normas, ¿por qué prohíben a la gente leer la Biblia, no? Y cómo debería ser en nuestro contexto para nosotros ser mejores en la sociedad, ¿no? Ahora, yo te digo, bajo mi nivel de crecimiento y de aprendizaje académico y de mi conocimiento de buscar cada vez más a Dios, bueno, dentro del concepto de nosotros al poder aprender más sobre el poder equilibrar todo, ¿no? Nosotros analizamos la Biblia en 3 puntos. Lo analizamos en cuanto a en la escritura, que es la palabra, es la conducta de fe que nos estamos moviendo. Nos basamos bajo las tradiciones, la tradición, qué es lo que los testimonios, en qué pensaban en tal momento, en el contexto, bajo la experiencia, qué es lo que estamos viviendo y bajo aquello que nosotros tenemos que ver cada día, que es la razón. Todos nosotros razonamos, somos gente pensantes y bajo esas direcciones, escritura, razón, experiencia y tradiciones, comenzamos a hacer un todo. Eso le llamamos nosotros el cuadrilátero wesleyano o el cuadrilátero metodista. Bueno, es la manera, yo vengo de una corriente metodista, de una vida metódica como nuestro héroe, podemos decir que tú estás hablando del héroe, Juan Wesley, y Juan Wesley llevó una vida metódica. Y él siempre analizaba esto, ¿no? Ahora tú dices, ¿cómo analizar bajo tantas cosas que estamos viendo, ¿no? No puedo solamente enfocarme en la parte bíblica, como ves, tengo que ver, sí, lo que dice la escritura, pero ¿qué me dicen las tradiciones? ¿No? Hay momentos que yo no puedo llegar, no, por ejemplo, yo soy misionera y he llegado a muchas culturas, he tenido el placer de ir al Medio Oriente e ir a una cultura donde yo no puedo presentarme como cristiana. No puedo, en el aeropuerto no puedo ni tener mi Biblia en mi maleta, está prohibido. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que comenzar a medir eso? ¿Qué me dice la escritura? ¿Qué me dicen las tradiciones? ¿Qué me dice la razón? ¿Y qué me dice mi experiencia para conjugar todo ello y poder llegar a la gente? Entonces, ahí, Lucy, yo quiero hacer un paréntesis porque efectivamente tú estás hablando del contexto, pero no es lo que sucede la mayoría de veces. La mayoría de veces cogemos aquí y la Biblia dice esto, hermanita, y punto, ¿no? Y no hay un contexto histórico, no hay un contexto geográfico, no hay un contexto, como tú dices, de la razón. Y si yo soy una persona que no me he preparado, probablemente sea piedra de tropiezo, como también la Biblia lo menciona, y lleve a confusión a las personas. ¿Por qué se interpreta la Biblia de manera literal? O la mayoría de iglesias, lamentablemente evangélicas, evangélicas y católicas, ¿no? Cristianas en general, y ahorita vamos a hablar del cristianismo, y entrando a un poquito más profundo del contexto. ¿Por qué quiero ser literalista? ¿Por qué piensas que se pierde de vista la idea de ir un poco más allá y poder entender, como tú dices, las tradiciones, la historia, la geografía? ¿Por qué la mayoría, en mi percepción, de personas creyentes le tienen miedo a este contexto? ¿Por qué crees tú que le tienen miedo a este contexto? Creo que es por lo que acabas de decir, ¿no? Una falta de preparación, ¿no? Una falta de poder estar ahí estudiando, tratando todos los temas bíblicos. La Biblia es un libro que comienza a darnos normas, comienza a ver cómo vamos a trabajar el día a día, pero hay que entender el tiempo en que estuvo escrito cada libro, ¿no? Hay que entender para quién estaba escrito. Ese punto es importante, Lucy, porque yo veo que desde el movimiento católico, y sobre todo con Marción, era como el Antiguo Testamento está como desdeñado, ¿no? Pero entonces, si yo no tomo el Antiguo Testamento, quito lo principal, que es el judaísmo de Jesús. O sea, Jesús era un judío que vivió como judío en una tierra judía, y esto me parece importantísimo también mencionarlo, Jesús hablaba arameo y hebreo, Jesús no hablaba griego. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, ¿cómo pensaba Jesús? Si queremos entender realmente a Jesús, creo que tenemos que ir una capa más allá.
Y ahí viene el tema del contexto, o sea, ¿quién se le estaba escrito, a quién se le había escrito esa carta, ¿no? La carta de los Efesios no se leía en Gálatas ni en Roma, o sea, la carta de los Efesios era para los Efesios. Entonces creo que eso es importante. Y ¿Cómo cada miras, libro. cómo Y miras cada el Antiguo Testamento tú de manera particular? O sea, y ahí viene la pregunta, ¿qué rol juega la historia para hacer una exégesis bíblica lo sí. más, digamos, concienzuda? No puedo quitar el Antiguo Testamento para saltearme al Nuevo Testamento. No son libros separados, son libros que tenemos que entender desde su marco histórico, ¿no? Tenemos que entenderlos desde la geografía, desde inicio a fin, ¿no? Si tú comienzas a leer el Nuevo Testamento, lo vas a poder entender cuando has entendido, como dice, la historia de los patriarcas, ¿no? El contexto de la fe de ellos y que desde allí, desde su niñez, como te decía, lo que dice Deuteronomio 6, que comenzaban a repetírselo a las siguientes generaciones, van a poder entender el por qué le hablaba, como tú decías, el libro de los Efesios, a los Corintios, a los Colosenses, porque qué estaban viviendo en esos tiempos, que no es muy diferente a lo que vivimos nosotros. Exacto, exacto. No es muy diferente porque la civilización, cuando uno más estudia, se da cuenta que es mucho más parecida, ¿no? Con los mismos miedos, con los mismos anhelos y también con los mismos egoísmos. Lucy, qué importante es encontrarme con una persona como tú dentro del pueblo evangélico, y lo tengo que mencionar porque creo que es importante que tienda puentes, que no tengan miedo a hablar de su postura, porque me enfrento mucho justo a lo que te decía, ¿no? Hace poquito cuando elegí a una amiga que iba a entrevistarte, me dice, de la palabra de Dios no se debate porque ni una J va a pasar. Entonces yo le digo, pero ¿sabes por qué utilizó la palabra J y por qué no utilizó la palabra A o la palabra D o la palabra Z? ¿Por qué utilizó la Yud? Y se queda pensando y me dice, no, no sé por qué. ¿No? Y es que es importante ir al original, ir al contexto, porque si no, yo voy a tener una interpretación de muy buena fe, ¿no? Con muchísimas ganas de querer dar lo mejor, pero estoy incurriendo en muchísimos errores. Se utiliza la yud porque es la letra más pequeñita, no sé si por ahí se ve aquí en este ángulo no se ve, pero yo por aquí tengo mi calendario hebreo, ¿no? Y la yud es la palabra más pequeñita y estaba justamente dentro de un contexto. Decías que la Biblia es, digamos, el libro base, ¿no? El libro sagrado, como otras religiones consideran también sus escritos sagrados. Y la Biblia, digamos, que tenemos nosotros, no es la Biblia que leía Jesús. Jesús leía lo que se había formado hasta ese momento, el canon que se había formado hasta ese momento. ¿Cuán importante es saberlo para poder ser los más ortodoxos posibles? ¿Tú qué crees que leía Jesús? ¿Leía el Talmud, leía la Torá, leía el Tanaj? ¿Qué leía Jesús? Jesús, yo pienso que muy allá de lo que leía textualmente, él leía los corazones de la gente. Él vivía el corazón de la gente. Creo que nosotros como seres humanos que razonamos, siempre queremos meterlo todo como que si fuéramos, y hoy hablamos del tiempo de la tecnología, como que todo lo tenemos que meter en un disco duro, ¿no? Y hay momentos que nuestro disco duro pues se bloquea, ¿no? Y Jesús estaba recibiendo, pues escuchando de los escribas en las sinagogas, estaba escuchando ahí al libro de Isaías, estaba ahí atento a la palabra de Dios, pero cuando él salía, él escuchaba un libro que está en la gente, ¿no? Y más que palabras, él estaba haciendo acciones con lo que todo que había escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús estaba ahí en todo momento, más que queriendo, sí, nos llenamos, igual nosotros, ¿no? Todos, pienso que aquel que es cristiano, y es cristiano porque ha recibido a Cristo, porque hoy también se escucha de un cristianismo como de moda, ¿no? Sí, yo soy cristiano, ¿no? Y es como de moda decir que soy cristiano, pero realmente se vive un cristianismo.
Entonces Jesús... Ahí quiero hacerte una pregunta, porque efectivamente, o sea, o por un lado tenemos al movimiento católico que dice, soy cristiano o soy católico, pero no practicante, ¿no? Entonces, ¿qué practicas? Me pregunto. O por otro lado tengo al grupo evangélico, lamentablemente voy a ser muy genérica, ¿ya? Y pido las disculpas del caso, porque toda regla siempre tiene excepciones. Dicen, las iglesias son un hospital, ¿no? Donde está pura gente enferma. Y yo digo, sí, pero si ya has tenido un encuentro con Jesús, no puedes estar enfermo, porque justamente tiene que suceder una transformación. Ya has mencionado que Jesús vivía una vida de acción, una vida en movimiento, una vida de ejemplo, y efectivamente creo que yo soy una convencida de que la ética de Jesús es una ética que la tenemos que recordar, pero a veces nos enfrancamos en nuestro movimiento, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy adventista, yo hago Shabbat, yo hago no sé qué, y luego me termino fragmentando y olvido lo más importante, el amor. Y creo que en el nombre también de Jesús, hemos tomado el nombre de Jesús, hemos matado, hemos asesinado y rechazamos. Entonces, tú has dicho que la mayoría de personas razonamos, o todos razonamos, y a veces me pregunto si eso es verdad, no todos razonamos, porque si nos vamos al original del acto de Jesús, no sé si todos estamos razonando desde el amor, y eso te lo dejo ahí como de pregunta. Mira, cuando comenzamos a, bueno, voy con el tema a través del cristianismo, ¿no? ¿Qué es ser un cristiano, no? ¿Qué se entiende por tener a Cristo, no? Y aquí yo no hablo de religión, porque religión es tener un dogma, seguir unas creencias, pero aquí yo hablo de relación. Y ser cristiano es relación, es volver Cristos en la tierra. La palabra dice que sean perfectos como yo soy perfecto. Aunque muchos decimos, no, soy imperfecto, ¿no? Y claro, somos imperfectos. Pero lo que hace la palabra es corregirnos cada día, corregirnos. Todos los días nos levantamos, ¿no? O con el pie derecho o con el pie izquierdo, como dicen, ¿no? Y todos los días tomamos decisiones, estamos en la capacidad de tomar decisiones. Pero nuestra toma de decisiones, si estamos siguiendo nuestro decálogo de vida, la palabra, yo comienzo a vivirla, comienzo a llenarme de fe, de amor hacia lo que está diciendo en ella. No es un libro de autoayuda. Yo puedo tomar muchos libros de autoayuda. Si quieren un libro, voy a hacer un paréntesis, si quieren un libro de autoayuda, aquí está mi libro, La vida es una puta mierda. Si quieren un libro de autoayuda, pueden leer este, La vida es una puta mierda, Transfórmate, de Brenda Baluarte. Y como dice Lucy, este no es un libro de autoayuda, pero sí. Importante, Lucy, recordar, y has mencionado la palabra dogma. ¿Cuántas veces tú te has encontrado dentro de una iglesia, y voy a poner iglesia, la palabra, a católicos, vamos a meter a todos los cristianos en el mismo saco, 32 mil millones de personas, creo, en la bolita de la... Ajá, mira, yo estudié en un colegio católico, ¿sí? Yo estudié, como has visto ahí, laboratorio clínico, pero antes de ser laboratorista clínica, estudié para ser enfermera de la naval. Entonces, para ser enfermera naval tenía que llevar una vida castrense y tenía que ir a las misas que ellos, pues, realizaban y eran parte, pues, de la nota, ¿no? Y yo en ningún momento dije, yo no voy a asistir a una misa porque yo soy cristiana evangélica. No, yo con mucho gusto iba. ¿Y por qué? Porque siempre era mi curiosidad, o sea, siempre quería ver esos enormes templos, todo eso ritual que llevan. Y siempre eso ha sido parte del poder yo conocer más a la otra persona, ¿no? Pero Lucy, tengo que decir que eres una pastora y eres un unicornio, porque no hay muchas, o sea, de los unicornios no hay, y no hay muchas personas que tengan esa mirada y esa apertura de querer mirarlo distinto. Efectivamente, hay un ritual, y ahora vamos a hablar de los rituales, y vamos a hablar del cristianismo, ¿no? El cristianismo como la acción viva. Yo no puedo, yo ahí concuerdo contigo, y esto era un debate, y quería hacer un debate, pero concuerdo contigo de que yo no puedo decir que soy cristiano, cristiana, y no vivir bajo la ética de Jesús. Es imposible. Entonces, lo que sucede es que te estás autoengañando, pero sucede muchísimo. Ya has hablado de dogmas,
yo probablemente el gran porcentaje o el gran grueso de personas que conozco, ya sean católicas, evangélicas, protestantes, tienen esta idea, ¿no? O sea, esto lo dice mi pastor, esto lo dice y así es. Y yo no tomo, no fumo, ni bailo pegadito porque está mal y punto. Y tú hablas de la razón, pero no se razona. Entonces, qué opinas tú, Lucy, del mundo evangélico, donde la mayoría de pastores y la mayoría de curas, por ejemplo, simplemente hacen una ceremonia y no llegan a la audiencia, ¿no? Por un lado, yo tengo esta idea, corrígeme si me equivoco, que por un lado los curas católicos están muy bien formados e informados y saben muchísimo, pero no lo trasladan a, digamos, al ferigrés de a pie, ¿no? A la persona que va a la iglesia. Y por otro lado tenemos a los evangélicos, pastores carismáticos, que de pronto sienten un llamado, empiezan a enseñar la Biblia con revelaciones muy desde su sistema de creencias, pensando que están democratizando la información, pero terminan haciendo dogmas, porque esto no se hace, porque la mujer no se maquilla, porque la mujer no habla, o cosas así de extremas que terminan después siendo luego sectas, ¿no? Entonces, yo pienso que es sumamente peligroso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué estás haciendo tú dentro del mundo evangélico para transformar estos dogmas? Porque está llena de dogmas en ambos lados, ¿no? Sí, mira, cuando uno comienza a estudiar la Biblia, cuando uno comienza a enseñarla, como estábamos conversando, colocarla en el contexto bíblico, en el tiempo, y que es para el hoy y el ahora, comenzamos nosotros a poder entender que no es algo que está siendo rígido, o que va a venir un policía y te va y te va a decir, no, estás pecando, vas a morir y ya está, ¿no? Sino que por amor, todos los días mueres a tu yo. Yo muero y creemos en lo que comienza a decir la palabra, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Te lo pongo así, chiquitita. Tenemos una dolencia, estamos a punto de una diabetes y el doctor nos dice, deja la gaseosa, deja los chisitos, deja todo eso, ¿no? Y estamos leyendo la palabra y nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidarlo. Entonces yo en mi yo, ¿qué tengo que hacer? Dejar la gaseosa, dejar el chisito, obedecer al doctor si quiero tener calidad de vida. Entonces comienzo yo por amor, porque me amo a mí misma, porque porque sé que el Señor, amo al Señor, soy cristiana y tengo que obedecerlo, obedezco su palabra, pero también obedezco al médico. Y eso se me convierte en vida. Y muchas partes de la palabra me van a ayudar a mi transformación. Entonces, conforme vamos aprendiendo, mira, hay más de 600 hay normas que nos da la palabra, que realmente no podríamos cumplirlas hacia cabalidad. Ahorita vamos a ir ahí al judaísmo. ¿Quién? Ahorita vamos a ir ahí. Espérame para terminar. Pero dice, si tan solo cumples dos del Nuevo Testamento, has podido cumplir todas. ¿Y qué dice? En el libro de Mateo dice, amarás al Señor tu Dios. Sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Corazón, mente y fuerzas. Tres cosas importantes que nos dominan. Y lo último dice, y si amas a tu prójimo, has cumplido todo. Bueno, eso porque este énfasis en lo que haces, ¿no? La importancia de la coherencia entre mis pensamientos, entre mis palabras, lo que digo, y mis acciones. No puede estar divorciado, pero lamentablemente, Lucy, no sé si me imagino que en tu iglesia no sucede, pero en la mayoría de iglesias que he tenido la oportunidad de ir, asistir, hay una incoherencia, ¿no? Hay una incoherencia entre lo que decimos y vivimos una doble moral. Yendo a la doble moral, vamos nuevamente a sumergirnos en la historia. Ahora vamos a sumergirnos un poquito en la historia. Cristianismo. ¿Quién mató a Jesús? El pueblo. La humanidad. No es la humanidad. ¿Quién mató? Y ahí es donde yo me hago una pregunta. O sea, si vamos al contexto histórico, mató a Jesús, o sea, todo el contexto que había, ¿no?
y cómo se va formando también la Biblia, ¿no? O sea, es a través de Esdras quien decide qué libros son canónicos y qué libros no son canónicos. Entonces también yo pienso que hay que llegar con esa apertura. Y hay una historia que me gustaría mencionar que es importante, ¿no? O sea, cuando Alejandro Magno conquista Egipto y también conquista Israel, cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando de Jerusalén, Samaria y Galilea, forma la ciudad de Alejandría y ahí va poniendo a griegos y también a sus amigos judíos con los que no había tenido ningún conflicto porque los conquista, pero de una manera amigable. Y cuando crea Alejandría, 2 generaciones después, ya los judíos de Alejandría no hablaban hebreo y traducen la primera, lo que nosotros conoceríamos como Antiguo Testamento, para ellos la Septuaginta, ¿no? ¿Y cuántos errores hay ahí de traducción? Entonces yo me pregunto, y no para dudarlo, sino cómo puedo tener yo, desde no ser dogmática, tener la flexibilidad a entender que si la Biblia cristiana se basa en la Septuaginta, que está llena de errores de traducción, como el primer error, un error que es el más conocido, que es con María, ¿no? La virginidad de María, que pudieron haber puesto una mujer Betulá, pero pusieron una mujer Alma, lo cual genera de muchacha pura a muchacha virgen, ya genera un conflicto después doctrinal y teológico, en el caso de la Iglesia Católica. Yo sé que la Iglesia Evangélica un poco quita este velo y esta idea de la virginidad perpetua de María, sin ofender a ningún creyente católico, pero es así. ¿Cómo entonces yo puedo saber, si es que no estudio griego, si no estudio hebreo, si no estudio arameo, cómo puedo saber de que lo que yo estoy interpretando no está cayendo en el error? Sí, para eso hay que Estudiar. bueno, estudiar, sí, pero para eso está la hermenéutica, la exégesis, que te ayudan a ver lo valioso en el contexto, como decía otra vez, ¿no? Ahora, hay algo en el tiempo de poder aprender sobre cristianismo, hay fuentes importantes que se tienen que tener allí en cuenta, ¿no? Que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? En las fuentes primarias, pues son los avances, la arqueología, las cosas que hacen. Y tú sabes que hoy por hoy las personas quieren, son como Tomás, pues, ¿no? Quieren, quieren ver, ¿no? Quieren tocar, ¿no? Y me da risa porque cada año dicen, hemos descubierto la tumba de Jesús, ¿no? Hemos descubierto y tal cosa, ¿no? Y siempre el hombre está queriendo descubrir mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos allí nosotros tomar en cuenta estas fuentes primarias para que en las fuentes secundarias nos ayuden a entender la palabra, ¿no? Que si fue escrita antes de encontrar el primer rollo, el segundo rollo, el tercer rollo, y nos hacemos un rollo y por eso Ya vamos a tener aquí en el viaje del héroe a Adolfo Roima, el curador de los rollos del Mar Muerto, probablemente en 2 semanas, así que sí, vamos a hablar justamente de los rollos del Mar Muerto. Y por eso el apóstol Pablo decía, la mucha letra mata, pero más el espíritu vivifica, pero tampoco hay que tomarlo eso tan literal, ¿no? Ni un Porque extremo ni el otro, ¿no? Porque el problema, Lucy, es que yo veo, lamentablemente, en comunidades muy necesitadas, que de pronto se levanta, como digo, un pastor carismático que tiene facilidad de palabra, que empieza a decir, mira, ¿sabes qué, hermanito, hermanita? Dios me ha hablado y ven aquí, trae tu diezmo, porque eso sí, ¿no? Ni judíos, ni protestantes, ni católicos se han puesto, ahí no hay teología para el diezmo, todos están de acuerdo con el diezmo, nadie ha bajado 8%, 5%, ahí no hay teología que valga, ahí todos están de acuerdo, ahí no se discute nada. Entonces, el problema es lo que acaba de suceder en Colombia, ¿no? Un pastor que dice, vendan todo, que con este tema del COVID ya es el fin de los tiempos y hace una exégesis muy a su conveniencia y de pronto se escapa con todo el dinero. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y como tú has dicho, ¿no? Hay que estudiar, hay que poner en contexto, pero como vuelvo a la pregunta, ¿no? Efectivamente, Pablo decía, la letra mata y el espíritu vivifica, pero creo que hay que encontrar un punto medio, ¿no? Hay que tener conocimiento. Sí, y hay que, cada vez que uno lee la Biblia, como te digo, yo lo puedo leer como un simple libro, como algo
que a ver, para encontrar en ese momento que estoy pasando la dificultad, una respuesta. Pero la Biblia debe ser leída buscando, como dice, la ayuda del Espíritu Santo para que te ayude a entender el tiempo que estamos viviendo bajo lo que te decía, ¿no? La Biblia, la razón, la experiencia y la tradición. ¿Qué está pasando, no? Y comenzar, ahora muchos pueden leer la Biblia ahora con revisiones. Hoy existen muchas revisiones. Bueno, nosotros usamos la Reina Valera de 1960, pero hoy existe la NBI, la versión traducida del inglés, que es la más acercada. Ahora hay otras traducciones y así han vuelto a poder hacer mejores traducciones para que aquel que está aprendiendo lo entienda de una manera y pueda decir, wow, esto es lo que decía. Antes, la gente que no tenía educación no podía leer en latín, ¿no? Claro. Solamente los que eran de estrato alto podían leer porque sabían el latín. Pregunta, Lucy, ¿la Biblia tiene contradicciones? Te pongo en aprieto, de eso se trata. Pero cuando uno está con la gente, y yo soy una persona misionera que, como te digo, estoy con la gente, vivo con ella, a veces uno puede decir, la Biblia dice que no temas, pero tenemos temor, es parte de nuestro ser. Y yo creo que ahí no se contradice porque el Señor nos ha hecho, Él es el creador y nos ha hecho tan complejos, pero que en esa complejidad podemos ser tan sencillos para entender lo que Él nos está diciendo en su palabra. Pienso que los que nos contradecimos somos nosotros en nuestra búsqueda del yo, ¿sí? Okay. Por eso tenemos que saber quién soy yo. Cuando entendemos quién soy yo, por qué estoy creado, cuál es el propósito que tengo en la tierra, creo que entra en contradicciones cuando yo no tengo un plan de vida. Okay. Porque estoy sufriendo, porque hoy me enfermé, porque esto, o porque... Claro, pero yendo a la Biblia como libro, el otro día escuchaba a Adolfo Reutemann, que es uno de mis maestros, y decía que se acercó a un puesto de testigos de Jehová, ¿no? Y entonces cuando se acerca le dice, tiene que leer la Biblia, le dicen, ¿no? Y él es el curador de los rollos del Mar Muerto, tiene una maestría en religiones comparadas y dice, aparte es rabino judío. Le dice, porque no se contradice. Y entonces él dice, no se contradice, bueno, ¿qué Biblia estás leyendo tú? Porque la que yo he estudiado por todos estos años sí se contradice. Pero lo que tú has dicho yo creo que es el punto importante. Se contradice, pero se contradice porque también la han escrito seres humanos y también nosotros tenemos esa contradicción, pero hay que robustecer nuestra identidad porque yo creo que ahí encontramos matices que no los encontraríamos si no se contradijese. O sea, yo pienso que la contradicción no es un punto en contra, sino es un punto a favor. Esa es mi lectura. Vamos a la historia, Lucy, vamos a la historia, vamos a Jerusalén del siglo I. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un viaje histórico y nos sumergimos a la Jerusalén del siglo I, a la Palestina del siglo I. Y me ha encantado porque algo de lo que tú tienes como sueño es compartir al mundo arábico la mirada cristiana. Hubo un sacerdote, que se me ha ido el nombre ahorita, disculpen mi ignorancia, a la hora que lo edite voy a poner el nombre acá de la persona, que quería predicarle al más alto, cuando viene la conquista de los musulmanes, ¿no? Y llegan hasta España, y dice, me voy a sentar con él y voy a hacerlo que cambie de opinión. Y terminaron siendo grandes amigos y cada uno se mantuvo en su fe, ¿no? Pero se enriquecieron muchísimo y también ahí hay una historia importante, ¿no? Cuando en esta época de transformación, donde la historia, las tradiciones se mezclan unas con otras, pasa que el filósofo Maimónides, siendo judío,
pero estando bajo la cultura árabe, dice, bueno, si te van a matar, renuncia a tu fe, ¿no? Y se va a vivir a Egipto. Pero tiene una gran relación con Averroes, que no es tan reconocido como filósofo para el mundo islámico, e intercambian muchísimas ideas. Y de estas ideas, de las cuales bebe tanto Maimónides como Averroes, luego nuestro querido Santo Tomás pone las vías de Santo Tomás, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo todos estos movimientos abrámicos beben unos de otros para poder llegar a una conclusión final, y muchas de las cosas que nosotros creemos como cristianos tienen que ver con esos fundamentos de Santo Tomás. Entonces, solamente quería mencionar esta pequeña anécdota. ¿Cómo estaba, o cuál es la percepción que tienes tú, Lucy, de la Jerusalén o de la Judea del siglo I, donde nace Jesús? Porque Jesús no nace en la luna, Jesús nace en un contexto histórico, geográfico, social, político, que hace que Jesús sea esta persona tan importante. ¿Cómo ves tú este mundo que vivía Jesús, como tú dices, muy parecido al de ahora, sin duda, con una religión judía fragmentada, con un deseo de libertad de los romanos por parte de los judíos, con los saduceos por un lado? ¿Cuál es tu mirada de ese momento en la historia que prácticamente es el quiebre de la historia de la humanidad? Estamos cerca a Semana Santa, ¿cierto? Y se viene todo el recuerdo y las películas y todo sobre la vida de Jesús, ¿no? Y tal vez las películas muestran un poco lo que se vivía en ese tiempo, ¿no? Pero en el momento que vino Jesús, ¿no? Que nació Jesús, en el momento de lo político que estaba pasando, ¿no? En el momento de la comunidad, ¿no? Que estaba viviendo ahí en opresión, ¿no? En ese contexto viene Jesús. Y la gente los judíos que habían escuchado la palabra, esperaban a un Salvador, ¿no? Al ungido, al gran yo soy, que habían leído en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento. Lo habían escuchado y esperaban a un Jesús, pues, ¿no? Vestido de oro, a una persona, pues, tal vez, yo no sé, con una personalidad y yo no sé, en su manera de verse, ¿no? Pero Jesús vino tan sencillo, tan tal vez como lo cuentan los evangelios, una persona, como dice, normal, y que entró en un pollino, en algo lo más humilde, no entró ni en una carroza, ni en un caballo, ni nadie lo cargó en un anta, como tal vez ahora lo cargarían, sino entró de una manera tan normal y decían, Él es el Rey de Reyes, Él es Jesús, ¿no? Como por eso comenzaron a alabarle. Pero el contexto de su tiempo era un tiempo que, como le digo, que la gente tenía esperanza, pero su esperanza estaba en lo que ellos querían ver, no en lo que se les, como se dice, como dijera, expectativa versus realidad. ¿No? Era el momento que estaba ahí viviendo, ¿no? Y en ese tiempo era una opresión política, la gente estaba viviendo oprimida por Roma, había opresión en cuanto a las familias, ¿no? En cuanto a qué se les permitía y a qué no se les permitía, pero en ese contexto viene Jesús. Y más allá, como tú dijiste, ¿no? Estaba todas las sectas de los fariseos, ¿no? Los fariseos que se creían que ellos lo sabían Jesús, todo. aparentemente, según los historiadores, Jesús era fariseo. Y ahí viene un punto. Jesús era fariseo. Vamos a hacer vamos a ponernos en contexto, ¿no? En el siglo I teníamos a los saduceos, que eran la mayoría del Sanedrín, los saduceos, que ellos decían que provenían del profeta Sadoc, ¿no? Ellos decían que ellos eran los ungidos por Sadoc. Obviamente el tribunal, que era el Sanedrín, totalmente corrompido, ¿no? Más o menos como el Congreso que tenemos en el Perú, más o menos para que se entienda, ¿no? Luego teníamos a los fariseos, con los fariseos teníamos a dos líneas, la de Hillel y la de Shammai, una vamos a llamarla un poquito ortodoxa, una un poquito del ala más liberal,
Y luego teníamos a los esenios, ¿no? Que estaban ahí en las cuevas de Qumran, donde ya se han encontrado los rollos de Qumran, que está trayendo muchísima luz. Y también estaban los celotes, los celosos de Dios, ¿no? Y aparte de ellos, bueno, habían otras pequeñas sectas mucho más minoritarias. Y en ese contexto, como tú dices, político, donde tienen a Roma encima, donde había que pagar impuestos, donde en el templo la única manera de limpiar los pecados como cultura judía era matando o sacrificando animales, y de pronto, o sea, si eras pobre no tenías para matar ningún animal, ¿no? ¿Y qué decían los saduceos? Pecaste, ven y trae tu vaquita y la matamos acá, ¿no? O trae tu cabrito y lo matamos acá. Cabrito que después los saduceos se los comían, ¿no? En cambio los fariseos nacen con una mirada de arrepentimiento, ¿no? De teshuvá. Y yo creo que es bonito empezar a darnos cuenta en qué contexto nace político, económico Jesús, y este deseo de querer reformar esta mirada que se tenía de ellos mismos como sociedad, ¿no? Tú has dicho una palabra muy bonita, con esperanza, ¿no? Con esperanza de la transformación. Y así es como junta a sus discípulos y 120 judíos declaran que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces creo que es bonito también entender esta historia de lo que se estaba viviendo. Y vamos a ir al fariseísmo de Jesús. ¿Jesús era fariseo? ¿No era fariseo? No, no creo, porque él sí cumplía la ley, pero lo accionaba. Y era contracultura. Lo que más me encanta de Jesús es que era contracultura. No se quedaba ahí con solamente saber las escrituras, los mandamientos de ley, sino que él siempre le estaba haciendo la contra a aquellos que defendían tanto y eran tan legalistas, ¿no? Como eran los fariseos, ¿no? Entonces, mismo Pablo, bueno, hablando del Nuevo Testamento. Pablo sí dice, soy fariseo, hijo de fariseo. Sí, Pablo es innegable que es fariseo. lo dice textualmente, Lo dice ¿no? textualmente, Pablo era fariseo, hijo de fariseo, y él sí lo menciona abiertamente. Efectivamente, Jesús no dice que es fariseo. Según los historiadores, desde lo que yo sé, se mostraba más como un fariseo bastante carismático, que iba justamente a Galilea, estaba a los alrededores de Jerusalén, y tenía este mensaje a través de las parábolas, ¿no? A mí me gusta, Presentaba como el servidor de todos. a mí me gusta mucho cómo lo dice el gran Mario Sabán, que por ahí les voy a poner por aquí, si se puede, o abajo en la cajita de descripciones, la entrevista que tuve con el gran maestro Mario Sabán, donde él habla sobre el judaísmo de Jesús y también el sábado en el cristianismo, ¿no? Y él cuenta cómo Jesús es un rabino, Jesús es un maestro que simplifica la Torá. Yo creo que hay un punto que nosotros desconocemos y es importante saberlo, que para los judíos esta es la ley, pero no la ley como nosotros, una ley espiritual, es la ley de convivencia, es la ley. Por eso es que tenían el Sanedrín, que era el Congreso, donde, era el templo también, y donde se practicaba la ley. Entonces tenías una identidad mucho más, digamos, compacta, donde la espiritualidad, donde la ley y la ética de vida, y donde la moral y el juicio estaban, y la territorialidad como nación estaban dentro de un solo contexto. Entonces, yo era judío porque pertenecía a esta territorialidad, ya sea que estuvieses en Jerusalén, Samaria o Galilea. Bueno, judío no, porque no, si estabas en Samaria no practicabas el judaísmo, pero digamos, estabas dentro del territorio de la Palestina, ¿no? Pero tenías por otro lado las creencias también de fe y la ley, que era lo más importante, ¿no? Tú eras juzgado por la ley. En el caso de Jesús fue juzgado por la ley romana porque a los saduceos no les interesaba que viniese un rey, ¿no? Ellos decían, pucha, si viene un rey nos quitan a nosotros el poder. Entonces, a matarlo, y ahí estaba Caifás y Anás, creo que son los que llevan a Jesús donde Poncio Pilatos para que sea crucificado. Y claro, Roma, y esto a mis amigos católicos, espero que no les ofenda, Roma
luego lava a Poncio Pilatos muy bien lavándose las manos y decir, bueno, tampoco es que lo matamos, ¿no? Y entonces así es como los católicos se lavan un poco las manos de la responsabilidad al luego adquirir el cristianismo como religión, se lavan un poco las manos de la verdadera responsabilidad. Hay un libro muy bueno, que lo recomiendo, que es El juicio de Jesús, por un escritor judío que estuvo en un campo de concentración. Si me lo permites, creo que lo tengo aquí, el nombre, para ver si lo tengo acá. No, no lo tengo acá, pero lo voy a poner aquí abajo, el nombre de este autor, que habla, él, durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración, se preguntaba por qué los nazis se habían ensañado tanto con el pueblo judío. Y entonces era porque no solamente lo consideraban como una raza distinta, sino es este odio que se albergó por 2000 años por haber matado al Mesías. Entonces él hace todo un estudio muy interesante sobre el juicio a Jesús, como las leyes romanas, las leyes judías, y cómo fue todo el proceso y la temporalidad de la muerte de Jesús, que los invito a que lo lean si es que les interesa. Lucy, para cerrar, un tema que creo que es fundamental. Hemos hablado del amor y la fe. ¿Cómo podemos de manera concreta ser cristianos? Más allá de decir, soy cristiano y creo que esta es la palabra, pero vivo como me da la gana y este de acá es musulmán y entonces hay que matarlo, y este de acá es católico, entonces es parte de la ramera, y entonces me lleno de todo, a todo el mundo le pongo una etiqueta, pero yo me voy a ir al cielo porque he reconocido que Jesús es el Señor. Pero vivo con cero amor. Bueno, ser cristiano es vivir como Cristo. Vivir aquí en este tiempo, en este mundo tan hostil, tan diferente, vivir como lo que Cristo vivió, ¿no? Cristo vivió entre pecadores, entre prostitutas, entre tantas clases de personas, clases de niveles, pero Jesús estuvo allí relacionándose siempre con ellas y nunca colocándoles, como dice, un muro, ¿no? Sino él siempre quiso ser un puente para ¡Qué poder, bonito! para poder llevar el amor del Padre, él siendo el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% divino, vivió entre la gente. Y hoy nosotros, como te digo, el cristianismo hay que vivirlo. Todos los días hay que morir a nuestro yo, a nuestro yo quiero, yo deseo, si no, comenzamos nosotros a darle el dominio a esa relación con Dios. Por eso yo no hablo de una religión. Yo pienso que pueden haber católicos muy buenos. Yo tengo amigos católicos, pero si tienen una relación con Dios, si hablan con Él, si cumplen en su contexto donde viven, en su sociedad, y están haciendo lo que deben de hacer, ese es un cristiano. Pero si no están haciendo nada y solamente es una persinada y una ida y nada más, déjame decirte que esa es religiosidad. Y sectas hay muchas. Sectas donde hombres colocan sus pensamientos, sus creencias, y la gente por en su búsqueda de conocimiento, yo a veces pienso que su autoestima en conocer a Dios, llegan y comienzan a creer, pero tienen muy lejos a Dios, ¿no? Entonces, en nuestro concepto de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, comienzan en nosotros a dominar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y comenzamos a hacer lo que Dios nos está demandando hacer. Mira, si nosotros viviéramos realmente, los que decimos ser cristianos, realmente viviéramos como Cristo vivió en la tierra, el mundo sería diferente. Los héroes no son los héroes de capa, ni en los que vemos en los cómics, sino que los héroes somos nosotros, es Jesús. Por eso es que este programa se llama El viaje del héroe, Lucy. Me encanta, Lucy, me tú, encanta. tú que eres una persona pastora, evangélica, abiertamente evangélica, ¿qué mirada tienes del mundo evangélico? Porque vamos a decir, el catolicismo está un poco lejos, una mirada desde lo honesto para empezar a traer esa luz, porque yo creo que
que no se trata, yo siempre digo, el ir al aeropuerto no te hace avión, el ir a una iglesia no te hace evangélico, el ir a una iglesia no te hace cristiano. Es esta combinación de cosas que tú has dicho, ¿no? El matar mi ego, el buscar hacer el bien, el buscar construir desde el amor. Yo creo que son otros elementos que pasan por la razón, y para que haya razón tiene que haber conocimiento. Hay que estudiar gente, hay que leer, hay que escuchar otras opciones, y hay que realmente demostrar el amor. Pero tú, desde tu postura cristiana evangélica, ¿qué mirada tienes del mundo evangélico? ¿Cómo lo avisoras? Como la mayoría de veces creo que dicen, no, no es una religión, sino una relación, pero terminamos en dogmas, ¿no? O sea, yo me he visto de esta manera porque el pastor no le gusta, yo no fumo porque el pastor no le gusta. Entonces terminamos en dogmas porque así somos los seres humanos, o sea, no porque sea algo bueno o malo, sino que ahí terminamos. Pero me gustaría una mirada crítica, porque creo que si viene de ti, viene con una autoridad mayor y con un deseo realmente de transformar, como Jesús fue un contracultura, y tú también estás siendo una contracultura, y aplaudo los ovarios de Lucy, de haber querido estar aquí en el viaje del héroe, enfrentarse a mis preguntas, a mi exégesis, a fastidiarla un poco, pero muchísimos pastores arrugaron al último minuto, así que Lucy, eres una grande, y esa mirada autocrítica al mundo evangélico. Creo que, bueno, yo voy a hablar, creo que va a tener que cambiar, sí o sí, y hay un antes y un después. Antes de pandemia y después de pandemia, yo creo. Y que este tiempo que hemos vivido es un jalón de oreja para todos, para todos. Yo creo que para todos aquellos que profesan el cristianismo. Hemos estado tan divididos, cada uno protegiendo como dice, su trinchera, su iglesia de estructura, ¿no? Las mega iglesias, como se puede decir, ¿no? Los pastores de influencers que se han estado ahí queriendo resaltar siempre la prosperidad, como hablaba, ¿no? Viendo esto del tema del diezmo, ¿no? Yo creo que ha sido un bajonón para todos, ¿no? Nadie ha tenido corona. Y todo esto nos ha puesto en una igualdad, como lo dice Cristo, ¿no? Que sepamos vivir con poco o con mucho, pero que seamos, sigamos siendo esas personas perseverantes en crecer en fe. Creo que hemos estado muy divididos, ¿no? Hemos hablado mucho de denominaciones, la denominación tal, la iglesia tal, y esto que el otro. Y yo creo que mi lente para estos próximos años, yo creo que tiene que cambiar, ¿no? Aunque a algunos les ha costado tanto. El Internet era del diablo. Y ahora la única manera de poder recibir las ofrendas es a través del Internet. Y ahora lo santificamos. Ahora, gracias Señor por estos medios. Y si entiendes, entonces, ¿cómo es que tiene que cambiar tanto estas estructuras que solamente los hemos hecho nosotros? Wow, nosotros, porque cuando la palabra dice que todas las cosas me ayudan para bien, pero no todas me son lícitas. No es la cosa, es como yo lo utilizo, ¿no? Entonces yo pienso que es importante. Ajá, entonces, ¿cómo yo lo utilizo? Entonces, y después hay otro versículo que no me dejaré dominar de todas ellas. Entonces mira, el contexto es que todo esto nos tiene que cambiar, ¿no? Creo que para llegar a las personas a que crean y vean la esperanza de vida que es Cristo. Mira, hoy vivimos en un tiempo de mucha falta de salud mental, mucha falta de amor, donde dice que se necesitan más de 2,000 psicólogos acá en Perú para poder tratar todo este tema que estamos adoleciendo, yo creo que todos los países. Pero si realmente cada cristiano fuera un psicólogo, imagínate, sería un acompañamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra, tienes la esperanza de vida. Entonces, miren qué importante es que trabajemos unidos. En la unidad, en la diversidad, vamos a ver realmente una respuesta. Y yo pienso que hemos estado como denominaciones, como iglesias, muy separadas, cada uno trabajando por su propio reino, ojo. Y cuando la palabra dice que trabajemos en el reino de Dios
y todas las cosas van a ser añadidas. Creo que este tiempo post pandemia nos tiene que llevar a una lectura, a una reflexión de que la iglesia no es esas cuatro paredes. La iglesia es, nosotros somos la iglesia andante, donde vamos al trabajo, a la universidad, al vecino, al mercado. Tú eres alguien que puede dar más y que no te estás identificando con tu denominación. ¿Sí? Yo no estoy diciendo, yo, por ejemplo, yo no le digo a la gente, yo soy cristiana evangélica. Es más, yo ni les digo, díganme pastora, no me gusta. Díganme Lucy. Me decía un profesor, me decía que no me digan a mí pastor porque yo no lo soy pastoreado. Pastor es el que conduce a alguien a ser discípulo de Cristo. Pero como yo no los he conducido a ustedes no me digan pastores. y desde ahí yo me tomé ese concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cada uno de nosotros podemos llevar un rebaño herido, un rebaño aunque no es el mío, ojo, que yo puedo dar ayuda al necesitado, a todo aquel que está, ya sea católico, musulmán, no agarrarlos a bibliazos, sino darle el amor de Cristo, practicar lo que dice la palabra de Dios y no profesar mi denominación. No digo religión, porque religión es fe, y si yo estoy en un lugar es porque tengo fe, y la palabra dice que hay que congregarnos. Cuando nos congregamos, practicamos nuestra fe, nuestro amor entre nosotros, Tengo y una invitada. no se deben de congregar como otros tienen por costumbre, y Ujú. nos congregamos para practicar el amor al prójimo, ¿no? Y cuando salimos al exterior, afuera, ya no se nos hace indiferente, porque si la palabra dice, ¿no? Y primero practícalos entre la familia de la fe, entre los que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces yo pienso que la iglesia tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser una iglesia más unida, más empática los unos a los otros, y comenzar a cambiar y, como dice, a repensar, a comenzar a evaluar para poder ser mejor para la sociedad, ¿no? De poder mostrar a Cristo en todas sus facetas, pero los primeros que tenemos que nosotros trabajar es en nosotros mismos, en mi yo. Si yo no estoy bien conmigo misma, ¿cómo voy a estar bien con Dios? Es el ¿No? momento, Lucy, como tú dices, de reinterpretar, es el momento de aceptar la diversidad para encontrar la unidad. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe.